Soy Brian Gima, soy del Ministerio de Solteros. Bueno, quisiera primero comenzar con algo. Justamente para poder armar esta clase me vino primero un pensamiento bastante intrusivo, pero también a la vez bastante que me hizo reflexionar en algunas cosas. Creo que he estado sirviendo en jóvenes ya bastante tiempo, pero ha sido la primera vez que me doy cuenta de que cada cosa que se ha hecho en el ministerio y las que se han hecho antes y las que se vendrán, no ha sido porque nosotros estemos ahí, no ha sido porque yo esté ahí, sino que ha sido porque Dios así lo quiso. Solo porque Dios realmente está al control y Él es el único que realmente sabe qué es lo que va a pasar. Y la clase del día de hoy, quisiera que me acompañaran, está en Hechos 5, del 12 hasta el 42. Esta es una historia bastante buena, pero antes de comenzar quisiera que me acompañaran a orar. Amado Padre mío, Dios del cielo y de la tierra, te quiero agradecer mucho por este tiempo. Gracias, Padre mío, por permitirme estar acá adelante, Padre. Para mí siempre va a ser un honor poder hablar delante de todos los hermanos, hermanas invitadas, pero sobre todo siempre va a ser un honor poder compartir lo que tú me has enseñado, Padre mío. Por favor, ayúdame a transmitir el mensaje que tú me has dado y que no solo sirva para mostrar algo para las demás personas, sino también para seguirme cambiando a mí mismo, Padre mío. Te pido todo esto y te dejo al control de esta clase, en el nombre de tu amado Hijo y mi Señor Jesucristo. Amén. Ya. Quisiera que, primeramente, como les dije, en jóvenes hay una parte que nosotros, bueno, que yo les sé hacer más que todo, y creo que algunos jóvenes ya lo saben. Yo les sé decir, si es que no me responden, yo los hago hablar. Pero tranquilos, no les voy a hacer hablar a ustedes porque ustedes sí van a atender. Entonces, ¿qué es lo que nos dice primero en Hechos 5? Primero vamos a leer Hechos 5 del 12 hasta el 16, que dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos en las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus, y todos eran sanados. En esta primera parte, como lo acaba de mostrar la Escritura, primero quisiera decir una parte de lo que es mi ejemplo de vida, que es: alguna vez he tenido que elegir en hacer lo correcto. Alguna vez he tenido que vivir realmente como alguien espera de mí, ya sea en el trabajo, con amigos, con la familia. En mi caso, yo puedo contar algo que realmente es muy, muy retante a veces, pero también es algo animante para mí, porque me ha tocado convivir con mi propia familia, que no es discípula, y es bastante duro, la verdad que sí, porque eres tú el único discípulo y eres tú el que tiene que hacer las cosas, no por mostrarle a ellos realmente algo o por aparentar, sino más bien porque realmente Dios es el único centro que yo quiero tener. Pero a veces muchas cosas de las que quiero cambiar o de las que ya estoy quitando se ven como un reflejo a lo malo. Es como cuando me saben decir: ven, vamos a beber, emborráchate, que esto es una fiesta. Y muchas veces para el mundo, para las personas que nos rodean, eso es algo bueno. Eso es algo que no está mal visto. Pero para un cristiano, para una persona que realmente está siguiendo a Dios, creo que eso no es nada correcto. Y nosotros, y yo por mi parte, puedo decir que ha sido difícil todo este tiempo,
vivir esa parte. Pero quiero destacar un poco más los puntos importantes de esta primera escritura, que es la fe verdadera, que se vive a través de nuestras acciones. Una fe que no solo se dice, sino que también se obra, se hace. Los apóstoles, como dice la escritura, mostraban sus hechos, sus acciones, por milagros, por cosas que hacían, por sanar a los enfermos. Y muchas veces la gente los respetaba por eso. Los veían como algo real, como algo que realmente podían ellos palpar. Y muchas veces nuestra fe está enfrascada en que solo voy a orar por ti, voy a decirte algo animante, pero muchas veces no vamos hacia donde está esa persona, no vamos hacia donde está ese problema y tratamos de ayudar realmente a esa persona. ¿Y qué es lo que necesita una gente? La gente no necesita un discurso religioso más, necesita ver a Cristo en nuestra forma de vivir cada día. Y quisiera que me acompañaran ahora en el siguiente versículo. Este pasaje en sí, para que lo puedan leer si es que quieren en sus casas con más tranquilidad, como les dije, es de Hechos 5 del 12 hasta el 42. Voy a ir tomando varios puntos, pero trata de las pruebas que tuvieron que pasar los discípulos para que puedan tener un poco más de resumen. Y el punto 2 que quiero que vean es justamente una parte de lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué inicié con la parte de cuando los jóvenes han salido muchas veces ya del ministerio y se han ido, como pueden verlos aquí, muchos de ellos estuvieron en jóvenes, otros están saliendo y muchos de ellos están viniendo a formar parte también de la iglesia. Y eso es algo que realmente solo Dios lo puede hacer. Nada puede detener el plan de Dios, como lo dice en Hechos 5 del 17 a 25, que dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y luego les dijo: vayan al templo, denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera de sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Como dije, el punto que quiero resaltar aquí es que nada puede detener el plan de Dios. Los apóstoles estaban encerrados, pero Dios mismo mandó a un ángel para poder liberarlos y que ellos puedan seguir predicando el mensaje. Como lo puede ver también, muchas veces nosotros vamos a estar así, vamos a estar encerrados, no en una cárcel tal vez física, pero sí tal vez en nuestra cárcel espiritual. Muchas veces vamos a estar muy quietos para decir: no puedo hacer esto, no puedo compartir mi fe, pero Dios siempre está ahí, está poniéndote las herramientas, está poniéndote todo lo que tú necesitas, pero tú necesitas poner de tu parte. Y quiero que también me acompañen a la parte donde dice del 34 al 39. En Hechos 5, del 34 al 39 dice: pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron, cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el movimiento que se llevó a cabo en el censo,
Apareció un tal Judas de Galilea, logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Y muchas veces pasa eso. Todas las cosas que nos pasan, todas las cosas difíciles que muchas veces pasan en nuestra vida, no pasan por una razón, siempre pasan porque Dios lo quiere así. Y cada cosa que nosotros transmitimos, como lo hace en este caso Pedro y los demás apóstoles, es el mensaje de Dios, es el mensaje de la vida. Que algo que realmente nosotros tenemos, por más que personas se unan, por más que personas quieran callarnos, muchas veces no lo van a poder. Tal vez nos traten de callar en un instante, pero siempre va a haber alguien que se levante y mencione otra vez la palabra de Dios. Y eso es algo que realmente, como lo dice aquí justamente un miembro fariseo, lo dice exactamente, que por más que sigan peleando, si es de Dios, nada lo va a detener. Y quisiera que me acompañaran también a otro punto, y es ¿por qué se llama la clase obedecer a Dios antes que a los hombres? Quisiera que me acompañaran al capítulo 26 al 29, que dice, el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros no tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana, El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataran colgándolo en una cruz. Y realmente, como lo pueden ver aquí, ¿a quién tú estás obedeciendo? ¿A quién realmente tú le estás haciendo caso? ¿Le estás haciendo caso tal vez a tu amigo, tal vez a tu vecino? ¿Le estás haciendo caso tal vez al hermano que posiblemente nunca llega a las reuniones? ¿O simplemente le estás haciendo caso a Dios, que es el principal y la principal razón por la que estamos aquí? Nosotros tenemos un propósito, una vida realmente nueva, pero siempre va a estar encaminada en Dios. Si no tenemos eso en nuestra mente, no tenemos eso en nuestra vida, realmente no vamos a hacer nada por Dios. Y Dios no nos necesita. Para cualquier mensaje que Él quiera dar, para cualquier mensaje o enseñanza que Él quiera mostrarte, siempre va a utilizar a una persona. Por más que crea o no crea en Él, siempre la va a utilizar. Lo ha hecho desde el tiempo antiguo. En la Biblia lo mismo lo muestra. Cuando mostró a Pablo que él no creía, él perseguía a los discípulos, pero aún así lo utilizó. Y muchas veces podemos no creer en Él, pero igualmente Dios te va a utilizar. Pero cuando tú crees en Él, Dios te utiliza de una mejor manera. Y eso es algo que realmente los discípulos entienden. Y muchas veces es lo que Dios quiere que tú entiendas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no hacemos las cosas para obedecer a Dios? Muchas veces nos sentimos acorralados, amenazados por gente cuando nos dicen que algo es bueno y solo porque te causa tal vez, no sé, alegría o te causa tal vez satisfacción. Muchas veces por eso dejamos de obedecer a Dios, dejamos de hacerle caso a Él. Y a veces implica ir en contra de la corriente. Cada cosa que nosotros tenemos en el mundo es buena en cierta parte, pero no es lo necesario para nosotros tener una vida plena con Dios. Y quisiera que también me acompañaran a el capítulo 40-41, que dice, estamos en el capítulo 5, versículo 40-41, que dice, los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad.
Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y muchas veces eso es algo que realmente nos va a pasar. Nadie nos dijo que ser discípulos es fácil. Ser discípulos es muy difícil, hasta creo que peor de lo que vivíamos antes. Pero hay algo que justamente lo rescata aquí. Muchas veces es sufrir ese dolor, ese sacrificio por Jesús, por Dios, siempre va a ser motivo de alegría. Porque Dios está ahí con nosotros y nos va a guiar, nos va a decir qué es lo que debemos hacer y a quiénes debemos decirle. Pero debemos aprender que cada prueba, cada hecho que nos pase en nuestra vida, no es porque Dios no está con nosotros. Es porque Dios quiere enseñarte algo a través de eso. Y el último punto que quisiera también que vayamos es justamente en el último versículo que dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. El punto 5 es no dejar de compartir el Evangelio. Muchas veces, como digo, van a venir situaciones muy difíciles que te van a impedir predicar, que te van a impedir decir de lo que tú has vivido con Jesús. Pero siempre debemos seguir compartiendo el Evangelio. Siempre debemos seguir, a pesar de que tengamos oposición, a pesar de que no tengamos las mismas palabras o el mismo sentido de, no sé, de palabras, de hechos. Siempre debemos tratar de seguir evangelizando a más gente, seguir compartiendo ese evangelio. Nuestra misión no termina solo cuando venimos aquí a la iglesia. Tampoco termina cuando tú ya te has bautizado, cuando tú ya has recibido los estudios. Realmente solo empieza cuando tú ya lo has hecho. El mensaje siempre va a continuar. Y puede que tú no lo hagas, pero siempre va a seguir. Eso es algo que Dios siempre lo va a tener presente, porque Él no es que no nos necesite, porque siempre va a necesitar personas, pero no te va a necesitar solo porque tú eres el único que está ahí, porque hay muchas más personas que lo pueden hacer. Como digo, puede ser que crean en Él, puede ser que no crean en Él, pero igualmente Dios las va a utilizar. Y eso es algo que realmente siempre se va a probar en toda la historia y en todo lo que nos ha enseñado Jesús, de que su evangelio siempre va a seguir. No necesitamos solo estar aquí. Yo no necesito estar aquí, de hecho, parado enfrente diciéndoles este mensaje. Basta solo con una conversación, con un gesto amable, con mostrar realmente a Jesús a través de mi ejemplo hacia otra persona que a lo mejor no conoce de Jesús, y solo decirle algún mensaje de ánimo en el nombre de Cristo. Ya puedo estar evangelizando, ya puedo demostrarles aparte de que Jesús me ha transformado, de que Jesús realmente ha tocado mi corazón y yo he cambiado gracias a Él. Y como conclusión, quisiera que pudiéramos entender los 5 puntos que están aquí, que es la fe que se muestra a través de los hechos. Está en Santiago 2 del 17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. El punto 2, que es obedecer a Dios antes que a los hombres, y por el cual se llama así el título de la clase, es porque está en Hechos 5:29, que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dijeron los apóstoles. Y ahora, ¿tú lo puedes decir? ¿O simplemente lo ves como una frase? El punto 3 es que nada puede detener los planes de Dios. En Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El punto 4 es el gozo en medio de las pruebas. Santiago 1, del 2 al 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el último punto, que es seguir compartiendo el Evangelio, como dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hoy Dios nos invita a vivir una vida nueva, no una vida religiosa, una vida real, con una fe real, una fe que realmente muestra que tenemos
fe en Dios, pero no por solo decirlo, sino por hacerlo. Algo que nosotros debemos también tener en cuenta es que si yo tengo fe en Él, debo aprender a confiar también en sus planes y en lo que Él hace a través de mí. Y tengo que tener también gozo, aún en estas pruebas que pueden venir, porque van a seguir viniendo. Todo el tiempo van a seguir viniendo pruebas, pero debo aprender a encontrar el gozo a través de esas pruebas. Así como los apóstoles, nosotros también estamos llamados a mostrar una fe real, una fe con hechos y seguir compartiendo el Evangelio. No se trata de que nosotros mostremos una religión. Todo el mundo creo que lo puede hacer. Yo vengo de una religión, de hecho, y creo que después de haber entendido un poco esto, es obedecer a Dios con todo mi corazón, con todo nuestro corazón. La fe siempre pone a Dios en primer lugar. Y si elegimos obedecerlo a Él, el poder de Él se manifestará a través de nosotros de una forma maravillosa, de una forma que ni siquiera nosotros podemos entender, y transformará vidas a través de eso. Y como les dije, Dios puede utilizarte aún si no crees en Él, pero es mejor que creas en Él, porque así te va a utilizar de mejor manera. Eso que quería comentarles, espero que se haya podido entender todo. Muchas gracias.